Buenas noches, alumnos del Colegio IPSE. En la clase de Fundamentos del Derecho voy a explicar hoy la capacidad y la incapacidad, que han sido temas que ya hemos abordado, pero es necesario que quede esto claro, y aparte que es un tema que aparece también en su libro de texto, que no lo podemos pasar desapercibido. Entonces voy a explicarles el tema de la capacidad y la incapacidad. La capacidad civil, yo les expliqué que una persona es el sujeto capaz para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero necesita del Estado, que el Estado le otorgue una facultad que le permita actuar y desarrollarse en el campo legal. Esa potestad que proviene del Estado es a lo que le llamamos personalidad. La personalidad vimos que conlleva tener 5 atributos. Dentro de esos atributos de la personalidad mencionamos la capacidad civil. Cuando tratamos el tema de la capacidad civil, nos estamos refiriendo principalmente a la posibilidad de que una persona actúe en el campo legal, ya sea adquiriendo derechos o contrayendo obligaciones en forma personal, o en situaciones especiales en las que se tiene que actuar por medio de una tercera persona que viene a ser un representante legal. Y vamos a ver entonces que la capacidad civil es la facultad que tiene una persona para adquirir derecho y contraer obligaciones. El Estado civil determina los derechos y obligaciones que una persona puede tener. El Estado civil dijimos que también era otro atributo de la personalidad del Estado civil, y que el Estado civil es la situación jurídica que una persona tiene en un país determinado. Entonces el Estado civil es la situación jurídica de una persona. No se enfoca únicamente en la situación de soltería de la persona, sino también tiene que ver con toda una situación como puede ser el nombre, la edad. Son situaciones que definen a la persona en el campo legal. A eso es a lo que le llamamos el Estado civil. Y entonces el Estado civil determina cuáles son los derechos y las obligaciones que una persona puede tener. Cuando hablamos de Estado civil, nos estamos refiriendo principalmente a la edad. La edad es uno de los factores que conforman el Estado civil de una persona. La capacidad de derecho es lo que yo les expliqué, que también se le puede llamar de goce o adquisitiva. La mayoría de tratadistas del derecho la denominan capacidad de goce. Es la facultad que tiene una persona para adquirir derechos e incorporarlos a su patrimonio, ser titular de ellos y ser sujeto de derecho. La capacidad de derecho o de goce es innata al ser humano, es parte de la persona misma, incluso a la que está concebida, no ha nacido, al que está por nacer, al nasciturus, quien es protegido por la ley en sus derechos eventuales. Y también la capacidad de derecho es subjetiva e inseparable de la persona humana. Solo puede privársele de ello en la forma que vamos a ver más adelante. Entonces la capacidad de derecho o de goce es inseparable de la persona. Esa capacidad de goce es la capacidad que tienen las personas menores de edad. Ustedes en su grado hay varias personas que son menores de edad. Eso no significa que no puedan adquirir derechos y contraer obligaciones, lo pueden hacer. Es innato en ustedes. Ustedes ya se desempeñan en el campo legal. La diferencia es que lo hacen a través, no por sí mismos, sino a través de una tercera persona
que en este caso sería su representante. ¿Y quiénes pueden ser los representantes de un menor de edad? La ley indica que los papás como ejecutores de la patria potestad son los representantes legales de un menor de edad. ¿Y qué pasa con los menores de edad que son huérfanos? Ejerce la patria potestad el director del orfanato en donde se les haya institucionalizado, y a ese director se le conoce con la figura de tutor del menor de edad, y él ejerce esa patria potestad, esa representación. Esa patria potestad, aparte de otorgarle al padre de familia la facultad de representar a su hijo menor de edad en el ámbito legal, también le atribuye la facultad de tener en su poder a su hijo menor de edad. Tanto es así que si por ejemplo algún hijo rebelde huye de casa, un padre de familia puede pedir la colaboración de la autoridad para que ese hijo regrese a su cuidado. Esa es la facultad que tiene un padre de familia. Entonces no solo se trata de la representación del menor de edad. A ese tipo de capacidad se le conoce como capacidad de derecho, de goce o también adquisitiva. La capacidad de hecho o de ejercicio, ese es el tipo de capacidad legal de una persona para poder ejercer personalmente por sí misma los derechos que le corresponden. Esta capacidad tiene la manera de hacer valer los derechos por el que es titular de ellos. La capacidad de hecho no es subjetiva, es derecho objetivo, puesto en función o llevado a la práctica. Entonces tenemos que la capacidad de hecho o de ejercicio es la facultad que tiene una persona pero para actuar por sí misma. Entonces esta persona puede llevar a cabo las facultades que la ley le concede por sí misma, y ahí es cuando se dice que es derecho objetivo puesto en función, porque la persona por sí misma actúa en el campo legal y de esa manera hace práctica lo que establece la ley, las regulaciones que aparecen en la ley, como por ejemplo, puede una persona, a partir de tener capacidad de hecho que se adquiere con la mayoría de edad, por sí mismo puede contraer matrimonio. Eso vendría a alterar su estado civil. Por eso decimos que el estado civil son los derechos y obligaciones que tiene una persona. También una persona podría ejercer alguna actividad económica, como por ejemplo el comercio. Para ser comerciante se necesita tener capacidad de hecho o capacidad de ejercicio, actuar por sí mismo, para dedicar un patrimonio a esa actividad económica que es el comercio. También a partir de tener capacidad de hecho podría, por ejemplo, firmar un contrato y de esa manera contraer obligaciones y firmar ese contrato por sí mismo sin necesidad de una tercera persona. La capacidad de hecho supone la de derecho. No puede ejercer derechos quien no tiene la facultad de adquirirlos. En cambio, la capacidad de derecho puede tenerse, aunque sin la de hecho, porque se puede ser titular de derechos y no ejercerlos por sí misma, la persona, sino por el ministerio de otra persona calificada y autorizada por la ley. Entonces, lo que les explico en este texto es que la capacidad de hecho, o sea, de ejecutar por sí misma lo establecido en la ley, supone tener también la capacidad de derecho o la de goce, que sería la facultad que la ley le concede a una persona, que se puede ejecutar, que se ejecuta cuando
se pone en práctica lo establecido en la norma jurídica. Por ejemplo, una norma del Código Civil que establece que es posible llevar a cabo el cambio de nombre de una persona. Ese es un derecho para un menor de edad. Eso es que la ley le está concediendo el derecho de cambiarse el nombre, pero eso no significa que él pueda ejecutar el contenido de esa norma y cambiarse el nombre por sí mismo. En este caso, para poder ejecutar el contenido de esa norma del cambio de nombre, tendría que actuar por medio de una tercera persona, que sería el padre de familia. El padre de familia tendría a su cargo la capacidad de hecho, el ejercicio de este menor de edad al solicitar el cambio de nombre del menor de edad. Y entonces vemos ahí que el menor de edad tiene una facultad, pero el ejercicio de esa facultad la lleva a cabo su representante legal, que en este caso sería su papá y su mamá, los dos. Ahora, una persona que es mayor de edad podría cambiarse el nombre a su voluntad y por sí mismo, porque tiene el derecho y también tiene la facultad de actuar. A eso se le llama capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad de ejercicio involucra tener también el derecho o la capacidad de derecho. Y también fíjense, dice, en cambio la capacidad de derecho puede tenerse aunque sin la de hecho, porque se puede ser titular de derechos y no ejercerlos por sí misma la persona, sino por el ministerio de otra persona calificada y autorizada por la ley. Es el caso de los padres de familia. La capacidad es la regla. La doctrina ha sentado el principio fundamental de que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. En consecuencia, la capacidad es la regla, implica el estado ordinario de las personas. La capacidad no puede ser objeto de presunción, debe constar expresamente de un texto legal. La capacidad no puede ser objeto de presunción, debe constar expresamente de un texto legal. Esta materia no hay ni puede haber interpretaciones analógicas. Cuando la ley establece la incapacidad, debe interpretarse en sentido restrictivo. Y la regla es que todas las personas son capaces, pero existen ciertos casos en los que se limita esa facultad de poder actuar en el campo legal debido a trastornos mentales que dificultan la toma de decisiones adecuadas para el bienestar de una persona. Podría ser el caso de una persona que padezca síndrome de Down, que aún teniendo 18 años no puede actuar por sí mismo por la dificultad de tomar decisiones acertadas debido a la complicación que se genera por la enfermedad. Eso obliga a que se declare una persona como una persona incapaz. El término que utiliza el Código Civil es la interdicción, que es un mecanismo legal para declarar a una persona como incapaz. Cuando dice el texto que la capacidad no puede ser objeto de presunción, sino que debe constar expresamente en un texto legal, significa que en cada acto que lleva a cabo la persona, acto legal, se debe anotar que la persona actúa en el pleno goce de sus capacidades civiles. Eso porque puede suceder, se dan casos en los que transitoriamente la capacidad de la persona se ve vulnerada y que eso puede deberse a quebrantos de salud que afecten su razonamiento.
También, como les expliqué, alguna enfermedad que también altere el funcionamiento de su cerebro, como es el ejemplo de una persona que padece el síndrome de Down. Y también se puede dar por el uso de drogas o del alcohol. Hay personas que por el abuso del alcohol no toman decisiones correctas, son capaces incluso de vender el patrimonio de la familia con tal de satisfacer ese vicio. Entonces, para evitar eso, se puede declarar a la persona como incapaz a través de este mecanismo que les explico, que se llama interdicción. Al declararse una persona como interdicta, todos los actos que lleve a cabo legales podrían invalidarse, podrían anularse, porque actuó sin tener la capacidad para hacerlo. Por eso dice que la capacidad no puede ser objeto de presunción, sino que se debe hacer constar expresamente. Cuando una persona otorga, por ejemplo, su testamento, el notario tiene que hacer constar en el documento que esta persona actúa en el pleno goce de sus capacidades civiles para que dicho acto tenga validez. A eso se refiere ese texto. Dice, en esta materia no hay ni puede haber interpretaciones analógicas. La analogía es cubrir un vacío legal con una figura jurídica similar. Eso se aplica cuando, por ejemplo, en una determinada situación legal se está establecido un procedimiento a seguir, pero en otra situación legal existe un vacío y no se sabe qué hacer, y entonces se recurre a la situación legal similar y con un procedimiento establecido para cubrir ese vacío. A eso es a lo que le llamamos analogía. En cuestiones de capacidad no se debe emplear una interpretación analógica. Cuando la ley establece la incapacidad, debe interpretarse en sentido restrictivo, solo para aquellos casos que en realidad lo ameritan. Entonces, en conclusión, la capacidad es la regla general. Todas las personas tenemos la capacidad para actuar. Solo en ciertos casos la ley establece procedimientos legales para que una persona, en los casos que les acabo de explicar, no pueda actuar. La incapacidad de derecho general y parcial. No existe en nuestra legislación disposición que autorice o establezca la inhabilitación de una persona para adquirir derechos o incorporarlos a su patrimonio. En Guatemala no existe incapacidad de derecho general ni parcial referente a la privación de los derechos de propiedad. Cualquier persona puede tener propiedad, incluso alguien que se ha declarado en estado de interdicción. La situación es que esa propiedad no la puede adquirir por sí mismo, sino por terceras personas que serían sus representantes legales. Las incapacidades de derecho parciales pueden ser por razón de la edad, como les acabo de explicar. Ser menor de edad implica parcialmente ser incapaz de derecho. También por razón de la salud, como les expliqué, algún trastorno mental, alguna enfermedad, por razón de conducta delictuosa también, y por razón de función o empleo. En ciertos empleos se inhabilita a la persona para el ejercicio de algunas profesiones, como es el caso del abogado y notario, que si desempeña algún cargo público está inhabilitado para ejercer la profesión. Entonces la incapacidad de derecho general y parcial tratamos aquí, y como conclusión, en nuestra legislación no existe ninguna ley que autorice o establezca la inhabilitación de una persona para adquirir derechos o incorporarlos a su patrimonio, porque eso atentaría contra el principal derecho de una persona, que es el derecho a la vida. El hecho de no tener capacidad de ejercicio no significa
que no pueda actuar en el campo legal, puede hacerlo. Lo único es que es a través de terceras personas que actúan en el campo legal. Esto es el fin del tema. Si tienen alguna duda que plantearme, por medio de la plataforma pueden hacérmela llegar. Si algo no les quedó claro, también ese es el medio que pueden utilizar para comunicarse conmigo. Espero que pronto podamos vernos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les deseo una feliz Semana Santa al lado de sus seres queridos. Cuídense. Ya ven ustedes que la salud es algo bien importante. Les deseo feliz noche. Hasta pronto. Gracias.